eh, el perito huellográfico don Rodrigo Morales Aro, de la CRIM Punta Arenas, determina que en este caso las huellas dactilares del cuerpo encontrado corresponden a don Omar Dirier Díaz Barría, de acuerdo a las impresiones dactilares digitalizadas que existen en el sistema biométrico del Servicio de Registro Civil, corroborándose entonces su identidad. Asimismo, señoría, para justificar la existencia de este delito, hacemos mención a los antecedentes propios del protocolo de autopsia, que en este caso se practica al cadáver, en este caso el cuerpo de don Omar Díaz Barría. Y en este caso, magistrado, vamos a hacer referencia a las conclusiones del protocolo de autopsia que se practica por el Servicio Médico Legal, magistrado, el día del hallazgo, vale decir 10 de febrero de 2018, cerca de las 21:30 horas. Se expondrá, señoría, como la descripción general, que era un cadáver incompleto con signos de descomposición, acción de fauna predadora y alteraciones superficiales compatibles de ser provocadas por efecto térmico, vale decir fuego directo, entre paréntesis, magistrado, quemaduras post-mortem. Sexo masculino, adulto, raza blanca, tez morena. Estado del cuerpo es incompleto, en estado de descomposición con abundante cantidad de tierra adherida a la superficie corporal. Edad cronológica 57, edad aparente. Luego hay ya una descripción, magistrado, del examen externo. Voy a pasar a las conclusiones derechamente de este informe pericial. Se establece que se trata de un cadáver incompleto de sexo masculino adulto que mide, en cuanto al cuerpo, digamos, que se presenta para efectos de la pericia, 155 centímetros, pesa 46 kilogramos, identificado como Omar Dirier Díaz Barría. Se estima una data de muerte aproximada al momento de iniciar la autopsia entre 4 a 7 días. La causa de muerte, anemia aguda debido a herida cortopunzante y penetrante torácica complicada. No es posible descartar lesión cortante cervical con compromiso vascular al no ser evaluable por artefactos post-mortem, que es la acción de fauna predadora, quemadura y descomposición. Se registra, como conclusión cuarta, se registra compromiso de aorta ascendente. 5. La lesión es compatible de ser provocada por arma blanca. 6. La trayectoria intracorporal en cuanto a la lesión principal es hacia atrás, derecha y abajo, con un recorrido total aproximado de 6 centímetros de longitud. Lesión necesariamente mortal de no mediar tratamiento médico y quirúrgico oportuno. 8. Lesión atribuible a la acción de terceros. 9. Se registran además múltiples lesiones cortantes y cortopunzantes en región cráneo-facial, cervical, tronco y extremidades, compatibles de ser provocadas por arma blanca. Alteraciones en piel, compatibles de ser provocados por efecto térmico directo. Quemaduras post-mortem. Pérdida de tejidos blandos, compatibles de ser provocados por la acción de fauna predadora, entre paréntesis, perros, aves carroñeras, ratones, etc. Signos de putrefacción moderada. Depresión lineal de la piel en perímetro de ambas muñecas. Y se solicitan ahí estudios para determinar alcohol etílico en sangre y humor vítreo, muestra de sangre, hígado y riñón para estudio toxicológico y muestra de tejidos para estudio histopatológico. Se toman muestras para efectos de ADN y suscribe este informe pericial la doctora María del Carmen Bravo González, médico legista. Estos elementos, señorías, son los que justifican en cuanto a la muerte de la víctima. Hacemos presente también que se cuenta la carpeta investigativa con el certificado de defunción, que repite o reproduce en este caso la conclusión contenida en este informe de autopsia como la causa de muerte. En este caso, anemia aguda. Luego, señoría, podemos reportar que en la carpeta investigativa
se cuenta con una serie de informes policiales emanados de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, pudiendo hacer, señoría, solo a modo enunciativo la existencia de los informes policial número 405, de fecha 30 de agosto del año 2018. Este informe, señoría, no establece conclusiones, digamos, criminalísticas, sino más bien es de recopilación de información. Este informe, en lo relevante, señoría, efectúa un empadronamiento tanto del lugar del hallazgo del cuerpo de don Omar Díaz, como asimismo el lugar correspondiente a su domicilio. Se presentan a lo menos, señorías, 100 empadronamientos que están singularizados por cada una de las personas que fueron empadronados en el sector correspondiente al domicilio. Este informe además da cuenta de, dentro de otros acápites u otra incorporación de antecedentes o insumos del trabajo policial, incautación de los teléfonos, entre otras personas, de los imputados. Y asimismo, señoría, podemos citar también a modo simplemente enunciativo un informe posterior, que es un informe número 516, de fecha 19 de diciembre del año 2018, también emanado de la Brigada de Homicidios, que contempla información relativa a resultados de monitoreos telefónicos efectuados en la causa, también informes también relativos a las pericias a teléfonos celulares efectuados entre otras personas, a los imputados de la causa. Se contemplan también declaraciones de imputados, y este informe, señoría, también descarta una versión alternativa que fue entregada, en este caso, por una de los imputados, doña Constanza Díaz, en relación a entregar información de la muerte que se habría provocado a la víctima por parte de terceros. Se entrega con ciertos antecedentes al Ministerio Público, y en este informe policial esta hipótesis es descartada. Asimismo, magistrado, se compone este informe policial con un informe de una pericia emanada del Departamento de Electroingeniería del Laboratorio de Criminalística Metropolitano de la Policía de Investigaciones, que efectúa este informe número 736 del año 2018, informe, señoría, que recoge toda, o extrae más bien, toda la información de índole comunicacional y también archivos existentes en los teléfonos de los imputados y que fueron materia de incautación en el transcurso del año 2018. Efectuado aquí el reconto, digamos, de algunos hitos o informes policiales, pasamos también, señoría, a ya hacer mención al informe policial número 596, de fecha 15 de octubre del año 2019. Este informe, señoría, básicamente hace un recuento, dar cuenta que en este caso se efectuaron ya las pericias técnicas a los equipos telefónicos de los imputados. En este caso se establece en este informe policial de que efectivos de la Oficina de Análisis de Valparaíso, a cargo del oficial analista subcomisario Zacarías Lillo y el informático don Alejandro Jara, mediante un trabajo detallado, meticuloso en terreno, apoyado con información obtenida de respectivas compañías de teléfono celular, lograron establecer técnicamente ciertas dinámicas de movimiento que posicionan, en este caso, a los imputados en lugares específicos, días y horas determinados de utilidad de la presente investigación, que están contenidos en el informe pericial reporte número 51 emanado de dicha oficina de análisis. Dentro de algunos hitos que menciona este informe policial, digamos, recogiendo información del reporte 51, es que en lo referido al tráfico de email,
Existen 3 archivos digitales que fueron entregados por las compañías telefónicas donde se establece que el número utilizado por la víctima, don Omar Díaz Barría, es el número 77690353. A la fecha de la desaparición, este aparato era el teléfono con ese número, digamos, el que utilizaba. Luego, se establece en este informe que el teléfono utilizado por la víctima da cuenta de sus movimientos realizados el día 5 de febrero del 2018, que conforme a la denuncia por presunta desgracia magistrado corresponde al último día en que es visto con vida don Omar Díaz Barría, y en base a la información telefónica se determina por personal de la Policía de Investigaciones que Omar Díaz permaneció en su casa el día 5 de febrero durante gran parte del día. Luego se fue a una parcela ubicada en Camino al Andino a eso de las 18:56 horas. Posterior a ello, se registró a las 21:42 horas el último llamado emitido por Omar Díaz Barría a la antena que mantiene señal en su domicilio. Luego, su señoría se hace mención a tráfico de llamados telefónicos efectuados por la imputada doña Constanza Díaz Pérez durante la noche del día 5 de febrero del año 2018 y la madrugada y mañana del día 6 de febrero. Presenta una cantidad inusual de comunicados entre ella y su hermano mayor, Didier Díaz. En total se registran 10 llamados. Se inician con una emisión por parte de Constanza a las 22:12, que marca en la antena Martínez de Aldunate, y a las 22:13, vale decir un minuto después, marca en la antena, comillas, Punta Arenas Sur Entel, lo que demuestra un eventual desplazamiento hacia su domicilio. En adelante recibe de Didier los siguientes 8 llamados, 5 de ellos entre las 22:17 y 0:25, los que registran extensos comunicados con duración de hasta 19 minutos aproximadamente. Los 3 restantes entre las 8:29 y 8:59. En el caso del tráfico de doña Margarita Pérez, se observó que el día 5 de febrero solo se conectó en una ocasión a las 14:11 horas. Posterior a ello, no hay comunicados. El día 6 de febrero del 2018 se conectó a las 21:15 horas, es decir, no realizó tráficos de voz posterior a último registro de Omar Díaz Barría. Los días siguientes marca consistentemente en la antena Punta Arenas Sur Entel, dando cuenta que permaneció en el sector de su domicilio. En cuanto al teléfono utilizado por Omar Díaz Pérez, mantiene una cantidad mínima de registros de voz. Solo el día 9, a las 15:59 horas, marca por única vez señal en la antena Pedro Aguirre, la que se ubica en el sector de Parcelas, ubicada al norponiente de la ciudad de Punta Arenas, coincidentemente en sector y tramo horario que marcó conexión la persona de Mario Pérez, que es también un familiar, tío materno por parte del imputado, que también presenta conexión y ubicación georreferencial en mismo lugar. Se menciona como aspecto de interés criminalístico en este informe que ninguno de los teléfonos señalados se observan llamadas realizadas al teléfono utilizado por Omar Díaz Barría posterior a la desaparición de este, que está esto contenido en el anexo relativo al reporte 51. Se hace presente a la Fiscalía que los teléfonos estos fueron luego incautados. También este informe hace presente de que los 3 imputados, señoría, fueron sujetos también de unas entrevistas psicológicas efectuadas por el Instituto de Criminalística de Metropolitano de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes se constituyen en la ciudad de Punta Arenas para efectos de entrevistar a los 3 imputados y poder recopilar información que permita el esclarecimiento del caso. Respecto, en este informe está contenido algunos hitos de las pericias psicológicas. Hacemos mención, magistrado, que respecto
del informe efectuado a doña Margarita, se contienen en el informe policial algunos hitos, como ya se señaló, del informe psicológico. En cuanto al funcionamiento psicológico y competencia testimonial, en la esfera emocional destaca un aplanamiento emocional generalizado en el reporte de la información vinculada con los hechos investigados e historia vital. No existe un correlato emocional frente a ninguna experiencia, ni siquiera el momento de referirse a hitos tales como nacimiento de hijos, sin o escasa capacidad de expresar e integrar emociones, no responde a sus propias necesidades ni estímulos afectivos del medio que la rodea. Lo anterior pudiese responder a un ejercicio consciente de mostrarse controlada, objetiva, formal, así como una represión excesiva de impulsos. Después se hace un análisis a la esfera vincular, se establece, dice, igualmente a nivel familiar, relaciones superficiales, no profundiza mayormente respecto a las características de estas relaciones. En cuanto a fiabilidad de su testimonio, en términos formales, el relato otorgado por la entrevistada durante la evaluación presenta consistencia interna, vale decir, se mantiene estable y concordante durante la entrevista en torno a las circunstancias previas a la salida por parte de su cónyuge del domicilio. No obstante lo anterior, existen discrepancias de sus acciones desplegadas con posterioridad con el objetivo de dar con su paradero, en relación a lo que habría declarado con anterioridad. Ahí se hace presente, en este informe psicológico se tuvo a la vista 2 declaraciones policiales prestadas por doña Margarita Pérez, en este caso la que se efectúa al momento de formular la denuncia por presunta desgracia, también una declaración que se presenta, se presta el día 11 de febrero del año 2018. Y allí ya se observan importantes divergencias en su versión. La referencia señala acerca del momento en el cual su cónyuge sale de su domicilio, surge como resultado de la indagación del entrevistador al solicitársele que refiera lo acontecido el día que ocurrieron los hechos, entregando una descripción episódica, la cual se va profundizando a partir de la indagación profesional. El relato entonces carece de riqueza descriptiva frente al hecho central referido. Ahí se transcriben algunos pasajes de su entrevista psicológica. Se reitera la idea de que no presenta congruencia con sus declaraciones previas, y esto está registrado específicamente. Mencionar entonces el acápite pertinente del informe psicológico, que en ese aspecto referido a la fiabilidad de su testimonio, entrega la siguiente información. Análisis de fiabilidad. Dice, al tenor de esto, ahora acotándome, magistrado, al informe psicológico, se señala, al tenor de los hechos investigados, la evaluada otorga un testimonio asociado al momento. Perdón, ya. En relación se señala en este informe que la evaluada otorga un testimonio asociado al último momento en que ve con vida a su cónyuge, previo a la salida del domicilio, instancia a partir de la cual no lo volvería a ver. Como ya se señaló, en términos formales el relato es consistente, pero existen discrepancias, como ya se señaló, con las acciones desplegadas con posterioridad por ella. Y esto con sus anteriores declaraciones.
En cuanto a la naturaleza de los hechos, manifiesta haber sido testigo del último momento en el cual comparte con su cónyuge luego de haber vuelto de trabajar en la parcela, refiriéndose que en dicha instancia además se habrían encontrado en el inmueble Constanza y Omar, sus hijos, además de su nieta de nombre Sofía. De ahí volvió a la casa, se fue a donde la vecina de al frente a conversar con el caballero, regresó a la casa, calentó comida, le fui a cargar su celular, hizo una llamada, de ahí salió, dijo voy y vuelvo, suponemos que fue a comprar cigarros, porque él se desesperaba si no tenía cigarros. Ahí hace una transcripción de eso, sería un poco la información que entrega ella, relatando el último momento que vio a su marido. En cuanto a la ubicación temporal, entonces, describe de manera aproximada el horario en el cual su cónyuge sale del domicilio, sería pasada las 9 de la noche. Frente a la ubicación espacial, realiza una descripción precisa respecto de la habitación en la cual se habrían desarrollado los hechos, dando cuenta que correspondería al comedor del inmueble en el que residen como grupo familiar. Hace incluso algunas referencias. En el comedor, mi hija estaba arriba en su pieza, Omar también estaba arriba, estaba yo nomás, la Sofía, dice, y lo cual se muestra, se señala por el perito como inconsistente con lo declarado por su hija, de nombre Constanza, en una versión que entrega el día 11 de febrero. En torno a la percepción asociada a la presunta víctima, la evaluada a lo largo de la entrevista va abriendo su descripción en torno a la personalidad de su cónyuge y entrega inicialmente una visión positiva en su rol de esposo y padre de familia, dando cuenta de no haber sido una persona muy efectiva o demostrativa. Reconocería que padecería de una enfermedad mental, además de una adicción al alcohol, describiendo luego aspectos más negativos de la personalidad del fallecido. Respecto a aquellos elementos circunstanciales previos a la salida del inmueble por parte de su cónyuge, la entrevistada da cuenta mayoritariamente respecto a su participación en actividades que su cónyuge habría realizado durante el día desde el inicio de la jornada. En tal sentido, relata que él se habría levantado como todos los días temprano, solo prepararía su desayuno, viendo televisión, ella no lo ayudaría, luego relata haberle servido almuerzos en horas de la tarde. Señala ahí una transcripción de la entrevista. Yo hice una sopa, comieron los dos, el caballero Rosas con él, me acuerdo que fui al negocio a comprar, no tenía pan ese día, almorzaron, pero almorzaron tarde, dice, iban a ser las 5 de la tarde, como a las 5 entraron, porque de ahí llamó su cuñado y le dijo como 5:10, 5:15, voy a estar en tu casa para que vayan a carpintería. Durante esa jornada, la testigo se habría encontrado entonces exclusivamente al interior del domicilio al cuidado de su nieta, a excepción de la salida a comprar al supermercado, que es el supermercado del ahorro, sin volver a tener contacto telefónico, agregando no ser habitual ese tipo de comunicación con su marido. Señala que nunca regularmente se llamaban por teléfono. Luego, tras retornar su cónyuge, luego de realizar labores en la parcela, se habría trasladado hasta donde unos vecinos con la finalidad de negociar la venta de un animal. Y ahí se reproduce el pasaje de su relato. Después fue para donde los vecinos del frente, porque eran conocidos de años, trabajaron con el caballero fue napino, está pensionado. La vecina dijo que había ido a conversar de los chanchos, parece. La vecina quería que le vendan para su aniversario de matrimonio, quería un cerdo, así que fueron a conversar. Seguidamente, relataría que tras volver de donde los vecinos, su cónyuge procedería a cenar. Y ahí viene el relato. De ahí volvió a la casa, empezó a calentar comida. Yo tenía un guiso de guatas, que había hecho una tremenda olla porque los chicos no lo comen. Así es que eso calentó un poco y comió. Al mismo tiempo, ella se trasladó hasta el supermercado a efectuarle una recarga del teléfono celular de la víctima. Y ahí está el pasaje de su declaración, que él comió. Yo le fui a cargar el celular, fui corriendo a cargar el celular. Yo pensé que tenía cigarros, así que no le compré cigarros. De igual forma, daría cuenta de haber sido testigo de la llamada telefónica efectuada por Omar, la cual no habría escuchado, pero que contextualizaría en el sentido de cobrar un dinero con la finalidad de solventar una deuda. Y ahí está el relato. Hizo una llamada por plata, estábamos juntando plata para pagar el negocio, el que está cerca de la casa, ya que nos dan crédito, y había que pagar la mensualidad. Llamó al caballero del Club Magallanes, porque él era el nexo con el que tenía que pasarle una plata por una venta de un chancho, unos cerditos chicos parece.
Y respecto al último contacto que establece con su cónyuge al momento de su salida del inmueble, esta se circunscribe a un diálogo en el cual la víctima le avisaría de su salida, sin señalarle un destino, lo cual ella interpreta como una salida a comprar cigarros. Y ahí su relato es que Omar Díaz le habría dicho, voy y vuelvo. Yo supuse que fue al negocio a comprar cigarros, pero nada más. Lo que sería, señala el perito, inconsistente con lo declarado ante personal de Carabineros ante la primera comisaría, entregando adicionalmente una descripción asociada a las características de las vestimentas con las que se encontraba su marido. Bueno, describe que andaba con jeans, un jersey, zapatillas de casa que tienen hoyitos, dice, unas chalas. Dice que no indaga en el destino que motivaría la salida del inmueble. Yo tampoco le preguntaba tanto, dice, tampoco yo sabía que cuando no estaba iba a ver a los chanchos, iba a la frutería a buscar la fruta y de repente partía enseguida a dejar, si yo no preguntaba tanto, dice. Luego realiza, magistrado, descripciones asociadas a acciones desplegadas por ella y sus hijos tendientes a dar con el paradero de su cónyuge, manifestando que no habría intentado ese día establecer contacto telefónico con él. El perito le consulta, ¿usted lo llamó? Y señala, no me acuerdo, parece que lo llamé al otro día. Aparte que ese caballero Rosas lo llamó a su celular y sonaba apagado, porque como no creía que estaba perdido y desconfiado por la plata también, creo que fue en la mañana. En tanto, al ser consultada específicamente si lo habría esperado en pie durante la noche o se habría salido a buscarlo, negaría esta posibilidad. ¿Cuánto rato lo esperó?, se le pregunta. No, en la noche, dice, porque no iba a andar en la calle en la noche. Nadie pensó que su destino era fatal. Se le pregunta si lo salió a buscar. Señala que sí, pero al otro día. Pensaba que a lo mejor se había encontrado con alguien, se puso a tomar. Suponíamos, no era frecuente, pero eso pensábamos. Relato en torno a las acciones desplegadas que serían congruentes con su funcionamiento psicológico y con las características de su cónyuge, ya habiendo descrito con anterioridad su escaso contacto por vía telefónica, así como su despreocupación porque él eventualmente se había encontrado ingiriendo bebidas alcohólicas con algún conocido. Luego, cabe hacer presente, se señala que el relato antes descrito no presenta congruencia con sus declaraciones previas ante personal de la Brigada de Homicidios, tanto la del 11 de febrero como la del 15 de julio. Instancias en las cuales relataría acciones de búsquedas en el supermercado, haber efectuado llamadas telefónicas para dar con su paradero, lo que entonces le resta fiabilidad a sus dichos. Además, realiza descripciones asociadas en torno a actividades que habría realizado los días posteriores a la desaparición de su cónyuge. Se empezó a buscar, mi hermano, la hermana de él, ella por su lado, su marido, los chicos que vivían también para Camino al Andino, y ahí describe una serie de actividades de búsqueda. Mantendría una hipótesis adicional en torno a lo que habría motivado su salida al domicilio, en torno a haber sido asaltado o contactado por algún sujeto. Después se analiza respecto de la forma en la cual toma conocimiento de que su cónyuge había sido encontrado sin vida, daría cuenta de haber sido citada por la PDI. Y luego, como otro acápite, se menciona en este informe psicológico elementos de relevancia forense asociados a los hechos investigados. Ahí dice presencia de discrepancias en las versiones entregadas por la evaluada, en tal sentido en su declaración inicial ante personal de Carabineros. Al momento de efectuar la denuncia, señalaría en torno a la individualización en el rubro de víctima, manifestó que iba a salir a comprar cigarros y que no habría regresado. En sus dos declaraciones posteriores, habría señalado que la víctima dijo simplemente voy y vuelvo, sin decir hacia dónde se dirigía. Luego existen discrepancias en torno a las acciones de búsqueda desplegadas con posterioridad, las cuales no están presentes en la declaración prestada ante Carabineros. Ante los funcionarios de la Brigada de Homicidios, señala que cerca de las 11 de la noche del día de la desaparición, al notar que mi marido no regresaba, comencé a preocuparme, ante lo cual le dije a mi hijo Omar si podía acompañarme a buscar a su papá.
Salimos, fuimos directamente hasta el ahorro, lugar en donde revisamos todos los pasillos. Nos percatamos que mi marido no se encontraba en el negocio. Ante ello salimos del supermercado y retornamos al domicilio. En tanto, en su segunda declaración señalaría: al ver que mi marido no llegaba, recuerdo y estoy segura que mi hijo Omar llamó desde su celular a su papá, pero el celular de este estaba apagado. Al ver que Omar no llegaba, le pregunté a mi vecina del frente, de nombre Tránsito Muñoz, que es la casa número 173, si había visto a Omar, pero me dijeron que había estado como a las 20 horas y no lo habían vuelto a ver. Por esta razón, fui sola al local El Ahorro, donde hablé con un empleado de nombre Alejandro, y me dijo que tampoco lo había visto. Luego regresé a mi casa y me acosté como a la 1 de la mañana. Se analiza ahí que estos elementos que en la entrevista realizada con el perito descarta, señalando no haber tratado de comunicarse telefónicamente con su marido, que tampoco acudió donde la vecina y que tampoco habría ido al negocio El Ahorro. Luego, el informe psicológico advierte también de levanta ciertas hipótesis de algunos conflictos a nivel familiar. Entonces, las hipótesis que orientan este trabajo pericial, las que se construyen, son las siguientes. Una hipótesis alternativa es que su relato es fiable y los hechos ocurrieron en la forma que ella describe. Y esta hipótesis desestima la posibilidad de que hayan ocurrido los hechos de la forma en que han sido relatadas por la entrevistada. A partir de las distintas discrepancias, variaciones en sus declaraciones, no se han sostenido en el tiempo, no presenta congruencia con lo relatado por terceras personas, sustentado adicionalmente por hallazgos de interés criminalístico, como llamados telefónicos, que darían cuenta de incongruencia entre las supuestas acciones desplegadas por la entrevistada con posterioridad a la desaparición de su cónyuge. La segunda hipótesis, luego de descartar aquella de fiabilidad de su relato, sería que su relato no presenta elementos de fiabilidad, existiendo inoculación de contenidos por parte de terceras personas, hipótesis que el perito no descarta. Y luego, la tercera hipótesis alternativa es que su relato no es fiable, pero existiendo alguna ganancia secundaria por parte de la entrevistada, por lo cual modifica su testimonio. Hipótesis que tampoco se descarta. Recapitulo, magistrado, luego de hacer más extensivo el detalle de los alcances de dicho informe pericial, recapitulamos con, en este caso, el informe policial de la Brigada de Homicidios. Ya analizó como primer aspecto las incongruencias, esto desde la óptica del perito psicólogo. Luego ocurre otro tanto con la pericia psicológica que se practicó a doña Constanza Díaz Pérez, también por el mismo departamento de la Instituto de Criminología de la PDI. Y en este caso, en lo relativo a los resultados de este informe, y específicamente en el acápite de fiabilidad de su testimonio, se señala que Constanza otorga un testimonio asociado al momento en que su padre, Omar Díaz, habría salido desde el domicilio por última vez, no volviendo a mantener información de este hasta el hallazgo del cuerpo, entregando elementos circunstanciales relacionados al momento previo de su retiro del domicilio, como también de su conducta posterior y acciones de búsqueda. En términos formales, tales como coherencia y consistencia interna de su discurso, es posible reconocer la presencia de estabilidad durante la entrevista, no así con elementos de origen externo y de orden criminalístico y con los dichos de la propia evaluada en otros espacios, como las declaraciones previas de fecha 11 de febrero y 15 de julio. Lo anterior le restaría fiabilidad inicial a sus dichos en relación a este último. La evocación y referencias acerca de la última salida de su padre desde el domicilio
surgen de forma espontánea ante el abordaje acerca de los hechos investigados, el cual se va profundizando a partir de la indagación del profesional. Su discurso es fluido, abierto, de tipo narrativo episódico, y en cuanto a la naturaleza de los hechos, manifiesta haber sido testigo del último momento en que su progenitor fue divisado con vida. Al retornar a su domicilio luego de la jornada laboral, señala que en dicha instancia se habrían hallado todos en el inmueble, su madre, su hermano, su hija, y señala ahí, hay un pasaje que se reproduce de su entrevista. Entonces describió ya que llegó en horas de la tarde. En cuanto a la ubicación temporal, describe que esto ocurre en la noche del primer lunes del segundo mes del año, recordándola de manera inmediata. El 5 en la noche, señala, en el lapso de las 9:30 a las 10 más o menos, del 5 de febrero. Frente a la ubicación espacial, realiza una descripción precisa acerca del lugar en que ocurre lo narrado, circunscribiendo su domicilio, el que recibe ella y su grupo familiar, en el comedor. Señala que, comillas, salió de la casa porque supuestamente iba a comprar, la cuestión es que nunca volvió. En torno a la percepción asociada a la presunta víctima, tiene la evaluada entrega, proporciona una valoración, dice, teñida por aspectos negativos hacia esa figura, en base a diversas situaciones familiares y dinámicas relacionales acontecidas que expone a lo largo de la entrevista. Ahí hace referencia en la entrevista que, comillas, siempre se ponía hueón cuando tomaba, pero sobrio era otra persona. Eran como dos personalidades. Se ponía a pelear con los vecinos, ya nadie lo pescaba, todos los vecinos sabían que cuando estaba curado era así, y al otro día iba a ser todo normal. Si usted puede ver que sus antecedentes eran todos cuando estaba curado, chocaba, le pegaba a un paco, rompía un vidrio, tenía una lista así de antecedentes, pero todos eran por estado de ebriedad. Por contraparte, en torno a su misma figura paterna, en menor medida da cuenta acerca de valoraciones positivas de cualidades tales como dedicado al trabajo y rectitud. Y ahí se reproducen algunos pasajes de la entrevista en que entrega esos conceptos. Respecto a aquellos elementos circunstanciales previos a la salida del padre, la evaluada da cuenta acerca del contexto situacional y vincular precedente a su extravío. Ella se sitúa que estaba comiendo, dice, no sé, pan. Te digo, yo estaba metida con mi celular comiendo, como siempre lo he hecho, estábamos en la misma mesa, estaba mi mamá, Omar, en la pieza de mi tata, y le dice a Omar si lo puede llevar en la camioneta de Didier, mi hermano mayor, a buscar su camión. O sea, en su camioneta, porque él andaba en el camión de otra persona, de un amigo de él, y él le dijo, ya, lo llevo. Entonces él se vino en su camioneta y Omar se vino en la camioneta de Didier. Y ahí todo normal. Mi viejo se puso a conversar con la vieja al frente, o un viejo al frente, o un vecino, como normalmente lo hace, ir a comadrear como todos los vecinos todos los días, se puso a conversar, de ahí volvió a la casa y estaba comiendo guatitas. Qué asco, y sería, yo estaba pegada en mi celular, como siempre, llego a mi casa y es como celular. Luego sitúa también, es coincidente con lo señala su madre, en orden a que dice que su madre fue a recargar el teléfono celular de Omar Díaz, de su papá, al almacén El Ahorro. Y que esto fue cerca de las 9. Mi mamá fue al ahorro y de hecho dice, están las cámaras del ahorro. Tenemos el papel culiado de la recarga. Volvió a la casa y de ahí a mi papá le faltaban cigarros, se supone, o sea, se le habían acabado, dijo voy y vuelvo, después de las 9:30, y de ahí nunca más volvió. Se echó el celular al bolsillo, andaba con pantuflas, se suponía que iba a ir al ahorro, uno no anda dando explicaciones de dónde va, yo salgo y jamás le voy a decir dónde voy, problema mío, dónde voy. Yo digo chao nomás y vuelvo en la noche. Entonces se señala que además realiza descripciones asociadas a su conducta posterior inmediata a la salida de su progenitor, manifestando que habría mantenido ella su rutina habitual. Señala que seguía pegada con su celular, después señala que ella cree que vio una novela,
Siempre miro una novela en la noche, sigo con mi celular, me fui a acostar como a las 11:30 o 12, dice. Y irse a acostar, ella se refiere que es ir a acostarse con las pesadas y que ahí estuvo, dice, con su celular. Y ahí menciona un aspecto de estas conversaciones con su hermano mayor. Dice que ese día habló caleta con Didier, que él me llamaba, dice, yo lo llamaba, habían varias llamadas y que era aló, aló, no se escuchaba nada. Lo volví a llamar, me quedé dormida como a la 1 o a las 2, me duermo normalmente. Paralelamente agrega que tras algunas horas su madre junto a su hermano menor habrían salido a buscar a su padre sin encontrarlo, creyendo que alojaría en su otro domicilio, como lo haría en algunas oportunidades. Y ahí se reproduce el pasaje de la entrevista, es decir, pasaron las horas, no volvió, salió Omar con mi mamá en la camioneta a dar una vuelta, no estaba. En relación a esto, destaca el perito, dice, no resulta comprensible la ejecución de acciones de búsqueda por parte de terceros frente a una conducta que ella entiende como, o que entienden como habitual y cotidiana. Entrega referencias acerca de su estado subjetivo interno luego de la salida de su progenitor, enfatizando que no le originó preocupación por cuanto lo percibió como un hecho cotidiano. Continuando con la cronología de situaciones acontecidas en relación a las acciones implementadas por la entrevistada y su grupo familiar los días siguientes a la desaparición del padre, ella menciona que la jornada del martes 6 de febrero, su madre comenzaría a llamar a personas conocidas con la finalidad de ubicar a su marido. Sin embargo, obtendría respuestas negativas y comentarios de incredulidad acerca de su extravío, adjudicando este a un estado de intemperancia. Y ahí está la reproducción, digamos, de la justificación de esta afirmación. Ahí señala el día martes, me acuerdo que me levanté como a las 9, yo le dije, vamos a entregar el auto que mi papá estaba arreglando porque no aparecía, y como Omar es el único que sabe manejar, sacó el auto, lo entregó, ahí el viejo le pagó a mi mamá y sería. Y le preguntó a mi mamá dónde estaba Omar, y mi mamá le dijo que estaba desaparecido, y el viejo, jajaja, como toda la gente, y de ahí me fui a trabajar. El martes entré a las 11, una hora más tarde. A la hora de almuerzo fui a ver a mi tata al cementerio, tuve una hora y en una hora no alcanzo a ir a mi casa. En ese mismo lapso, dice, pasé al Unimar, que compró comida, y en la mañana mi mamá empezó a llamar a todos los de ese sector, nadie lo había visto y nada, pero como que nadie se preocupaba todavía porque decían andará tomando. Si de hecho a personas que le contábamos que mi papá andaba desaparecido, andará tomando era lo que se mencionaba. Eh, Luego, sus referencias del día miércoles 7 y al continuar dice sin lograr ubicar a su padre, dan a conocer su extravío a los medios de comunicación escritos y radiales a través de los cuales se da a conocer la desaparición, detallando que para ellos como familia resultaba de mayor relevancia dar aviso a estas instancias en desmedro de una denuncia formal, dado la percepción negativa acerca del proceder de las instituciones policiales. Luego describe algunas actividades de búsqueda que desplegó la familia. Y luego entonces se señala como aspecto de análisis del perito en torno a todo el discurso entregado por la evaluada, las características de su relato, desde la cual se observa facilidad de la entrega y ampliación de referencias en torno a los tópicos aportados durante la evaluación, respecto de la naturaleza y dinámica de los hechos previos y posteriores, coherencia entre la modalidad del discurso verbal con el funcionamiento psicológico, evidenciando, sin embargo, inconsistencia con sus dichos durante la investigación en curso, de manera que el perito valora que no presenta suficientes criterios de fiabilidad discursiva. A partir de la evaluación efectuada a nivel criminológico, se identifican algunos aspectos de relevancia forense que se estiman como elementos adicionales, pero que no... y finalmente hacemos mención, magistrado, a las hipótesis orientativas. Se trabajan las mismas posibles hipótesis, vale decir, la primera hipótesis, que su relato sería fiable, y al respecto, la primera hipótesis de que otorgaría un relato fiable acerca de los hechos investigados,
esta hipótesis no se encuentra sustentada, vale decir, está descartada como existente. Una segunda hipótesis sería intentos conscientes y reiterados de controlar la información aportada a la entrevista. Situación que se habría dado de la misma manera en el curso de investigación policial, permitiendo dar cuenta de variables motivacionales que se encuentran incidiendo en la libre entrega de información respecto de los hechos. Hay dos líneas argumentativas distintas. La primera, asociada al conocimiento supuesto que la entrevistada tuviese acerca del autor del homicidio de su padre y que no ha proporcionado. Hay una intervención manifiesta por parte de una persona que está identificada como tío en sus teléfonos celular, y de acuerdo a los registros de la carpeta investigativa que analiza el perito, la evaluada condiciona o su desenvolvimiento, digamos, lo pautea frente al contexto investigativo. Luego, la segunda de estas es que existen elementos gananciales de tipo económico, que tampoco es descartada. Finalmente, las conclusiones de este informe es que ella, bueno, en primer término se encuentra orientada temporal y espacialmente, no tiene alteraciones, juicio de realidad conservado, y su testimonio, ella entrega un testimonio acerca del hecho de que su progenitor sale del domicilio el 5 de febrero, los instantes previos y posteriores. Los dichos relativos a este relato se construyen fluidamente, pero no presentan criterios de fiabilidad. Y hay elementos relevantes forenses de orden criminológico que en este caso están mencionados en el informe, en cuanto a que se revelan el control de información por parte de la evaluada, haber sido instruida además por terceros, esto en relación al historial de las conversaciones telefónicas, de no entregar cierta información a la policía y de tener cuidado con el tenor de sus conversaciones. Y finalmente, cobra mayor fuerza de que hay aquí un control consciente de la información y sus categorías derivadas, no descartando un grado de conocimiento mayor de la evaluada respecto de los hechos investigados. Retomo, magistrado, entonces el informe policial que analizaba precisamente, dentro de algunos aspectos, también estos informes psicológicos ya citados. Ahora, hacer presente que respecto de don Omar Díaz Pérez, el tercer imputado, se hace mención a que él desertó luego de 45 minutos de entrevista del deseo de colaborar con la investigación. Se hace presente en el informe además de que luego manifestó una conducta hostil hacia el evaluador, de manera que no se pudo, digamos, completar la instancia pericial. Sin embargo, con los elementos recopilados de esa entrevista, digamos, incompleta, igual se establecen algunos elementos de interés forense de que él presenta a nivel de conclusiones, este informe psicológico, presenta recursos cognitivos suficientes para efectos de hacer la pericia, entrega elementos referenciales parciales, limitadas y genéricas a la percepción de la víctima y algunas circunstancias relacionadas con el momento en que se pierde. Su capacidad testimonial se encuentra afectada por esta motivación presente de no comunicar, respecto a la cual no es posible despejar durante la entrevista la naturaleza de la misma. Vale decir, si es porque él ha participado en el hecho, protección, respuesta a victimización del sistema, pudiéndose establecer que no corresponde a ninguna alteración cognitiva. Hay discordancias en su testimonio y los elementos criminológicos contenidos en la carpeta investigativa, también cambios de versiones en su discurso en el avance del proceso de investigación. Frente al trabajo de hipótesis, solo es posible descartar la hipótesis relacionada a problemas de memoria.
Las otras no es posible descartar ni afirmarlas, dado que no se pudo realizar el análisis de fiabilidad por no contarse con elementos suficientes, el que se explica ahí, dado su negatividad a participar de o completar el proceso pericial. Luego, magistrado, entonces, continuando con el informe señalado, se hace mención a que existen los flujos de llamados telefónicos en el informe policial durante los días posteriores al hallazgo del cadáver de Omar Díaz, y esto permitió establecer una especie de línea de tiempo en relación a estos llamados. Después la policía, magistrado, hace mención al hallazgo, ya le había mencionado como enunciativo de que existen informes de análisis, de obtención de información de los teléfonos celulares de los imputados, y en este caso se menciona en este informe como interés criminalístico algunas conversaciones recuperadas desde la aplicación WhatsApp y blog de notas del teléfono de Omar Díaz Pérez. También una fotografía extirpada desde el celular de Constanza Díaz, las cuales en este caso se estiman que tienen interés criminalístico. En base a ello, magistrado, recopilando todos esos antecedentes, los resultados de la investigación criminalística plasmados en este informe es que en este caso la causa de muerte se recoge anemia aguda de la víctima debido a herida cortopunzante y penetrante torácica complicada. Luego, durante la investigación llevada a cabo por los detectives de la Brigada de Homicidios, se comprueban siguientes hitos en las declaraciones prestadas por los familiares que se constituyen como evidentes contradicciones y son las que se pasan a mencionar en las conclusiones de este informe. Margarita Pérez, en la declaración entregada a los funcionarios de la brigada el día 11 de febrero, indica de manera textual que Omar salió destino a un negocio cercano. Ella se contradice luego señalando que él solo habría dicho voy y vuelvo. Luego, en su declaración del 11 de febrero, indica que el día 5, como a las 11 de la noche, al darse cuenta que su marido no regresaba al hogar, fue junto a su hijo menor a buscar a Omar Díaz al supermercado El Ahorro y manifiesta: nos percatamos que mi marido no estaba en el negocio. Salimos del supermercado y nos retornamos hasta el domicilio, a esperar que llegaran, por lo que decidí acostarme. Al notar que pasaba la noche y mi marido no llegaba, decidí dormirme. Esta adopta una actitud pasiva, puesto que dan por hecho una situación, esto es que Omar se podría encontrar en la parcela, con lo cual indican los policías, se podría haber salido de duda con un llamado telefónico, situación que en la práctica, digamos, nadie hizo. Información corroborada mediante el análisis de los tráficos de llamadas, o bien concurrir con el hijo en auto hasta la parcela para verificar esta información. Se hace presente por la Brigada de Homicidios, magistrado, que no hay testimonio alguno de algún vecino de la calle Miraflores que pueda corroborar los dichos de búsqueda de la familia en el lugar cercano al domicilio, contrario, digamos, al primer testimonio en cuanto a que ellos habrían consultado vecinos acerca de la desaparición de Omar Díaz. El mismo día de la desaparición, la familia además no concurrió hasta el Ahorro, solo fueron el día 7, una vez que Marbet los llevó a dicho lugar. Dentro de la misma declaración del día antes señalado, correspondiente a Margarita Pérez, manifiesta, quiero comentar que Omar nunca había tenido inconvenientes con su hermano Mario, que se veían bien, que conversaban de trabajo, y hacen mención a que existió una causa judicial en la cual existieron conflictos, digamos, relativos a, en este caso, que fue don Omar Díaz denunciado por la rotura de unos vidrios de un vehículo respecto del hermano de doña Margarita. La policía hace el alcance ahí de que en cierta forma no se revela esta información y más bien se
se oculta ahí señalando que nunca existió algún tipo de inconveniente. Margarita además señala dentro de su declaración de fecha 11 de febrero, manifiesta que Omar habla por teléfono con Héctor Alewi cerca de las 21:30 horas del día 5 de febrero, manifestando que Omar solicita a Alewi que le pague el dinero que éste le debía, ya que Omar tenía problemas de dinero, pero Héctor Alewi, que declara luego el 16 de marzo, indica que Omar no le debía dinero. Margarita además en su declaración señala que el día 11 de febrero, señala que al día siguiente, al ver que Omar no había llegado durante toda la noche, comencé a llamarlo a su teléfono celular, pero todas las llamadas eran desviadas al buzón de voz, ya que al parecer no tenía batería. Del análisis del tráfico telefónico de Margarita Pérez, que es el número que termina en 7399 de la compañía Movistar, esta el día 6 solo recibió llamada de Marbet Díaz Barría, hermana de la víctima. No realiza llamada alguna a su esposo Omar, lo cual consta también en el tráfico telefónico del celular que utilizaba Omar, lo que nuevamente se contrapone a su versión respecto a la relación que llevaba con su esposo, como también de la preocupación que tenía por su desaparición, la que a la luz de los hechos narrados son completamente contradictorias, ya que denota falta de interés, preocupación, falta de empatía, y hacen mención entonces a que esos hechos nunca se verificaron. Margarita Pérez ocultó en todo momento que Omar Díaz había bebido el día de la desaparición, indicando que ya no bebía, que en este caso la policía advierte que esto fue desvirtuado por el testimonio de Luis Vargas Andrade, que es la pareja de doña Marbet, vale decir, es el cuñado, porque él estuvo precisamente ese día con Omar y señala que lo vio con un botellón de vino de 1,5 litros en su declaración que presta el día 16 de febrero, y señala que este lo bebió en la tarde mientras estuvo en la parcela. Marcela del Mar, que es la testigo de la casa del frente en calle Miraflores, indica que coinciden ahí en que cerca de las 21:30 horas Omar Díaz cruzó a la casa. Efectivamente existió esta conversación relativa al ofrecimiento ahí de un chancho, pero advierte que estaba en evidente estado de ebriedad. Natacha Soto, que es vendedora del supermercado El Ahorro, mencionó que el día 5 de febrero Omar Díaz concurrió, compró un pack de cerveza y una botella de vino blanco. Y esto es coincidente también con lo que señala Marbet, que él lo vio también con una botella de vino en el auto, también declaración policial. Margarita, bueno, además señala a la policía que no compartía conciencia ajena a la familia, es decir, cuando la policía pretende obtener información de diversas personas que podrían aportar información, ella señala que Omar no tenía amigos, y es así como la policía advierte de que logran recopilar el testimonio de diversas personas que se autodenominan amigos de Omar, de manera que también desde el punto de vista policial les resulta llamativo que describa simplemente que no tiene redes o lazos de amistad, y digamos, a modo de poder complementar antecedentes para la investigación. Luego, señala este informe policial, podemos deducir, señalan los efectivos policiales, que lo que declara Margarita, tanto el llamado telefónico de su hijo Omar a la víctima Omar Díaz la noche de la desaparición, los llamados que habría efectuado supuestamente a la víctima, estos se descartaron por los registros de las llamadas de los teléfonos que no existen. No es verídico que ella se acercara entonces a la casa de la vecina la noche de la desaparición, como consta ya se señaló en las declaraciones de las propias personas mencionadas. Y se complementa ahí que la vecina del frente, porque recordemos que en su versión original Margarita indicaba que le avisó a la vecina al frente que Omar no se había, digamos, salido del domicilio y no se conocía su paradero. Señala a la vecina que recién se enteran el día 7 de febrero porque vio mucho movimiento en el domicilio y pensó que había sucedido un accidente. Y es allí donde se entera de la desaparición de Omar Díaz.
En lo que respecta a la hija del occiso, Constanza, esta en su declaración no menciona, lo que le resultó llamativo a los efectivos policiales, no menciona que el día 5 y 6 de febrero habló con su hermano Didier, justamente después de la hora de la presunta desaparición de su padre, información que se estima sumamente relevante en cuanto a la comunicación familiar. Ella describe en su primera declaración: cuando yo salí de trabajar, continuamos con la búsqueda, se incorporan mis tíos Marbet y Mario Pérez, lo cual se contradice respecto a lo que dice su tío Mario Pérez, que señala que él se enteró el día 7 de la desaparición. Luego, mi papá dice, terminó de hablar por teléfono, continuó comiendo su plato de guatitas, refiriéndose al día 5 de febrero, no es de la noche, pero quizás se presenta también por la policía, y es un aspecto de que el bolo alimenticio encontrado en el estómago del occiso, mientras se realizó el protocolo de la autopsia, y según declaración que se le toma a la médico legista, doña María del Carmen Bravo, se encuentra elementos alimenticios sugerentes de ser fideos y no guatitas, señalan los efectivos policiales, de manera de poder situar, de acuerdo a estos elementos, como último alimento ingerido por Omar Díaz, los fideos que, conforme a la declaración de don José Rosas y además los imputados, sería el almuerzo que se habría ingerido por parte de Omar Díaz el día 5 de febrero. Luego Constanza Díaz indica en su declaración que a la 1 de la tarde, señala ella, se fue a almorzar a su domicilio, que estaba su mamá, su hija, su hermano Omar, que su padre permanecía en el patio, y respecto a lo mismo, Omar hijo indica lo siguiente: en cuanto al día 5, mi padre desapareció, puedo detallar que ese día yo amanecí en la casa de mi polola, de nombre Yael, me fui para mi casa como a las 5, 6 y media de la tarde. Esto entonces se contradice respecto a la versión que da la hermana. Entonces, en cuanto a que el hermano no coinciden en haber estado en los mismos horarios. Analizado además el tráfico de llamadas de Constanza, a las 6 de la tarde se sitúa en su lugar de trabajo y desde las 18:47 a 18:57 ya se desplaza de ese lugar y a las 22:12 ya es situada en el domicilio. Hacen presente también en el informe policial, la brigada de homicidios, que la familia describe que Omar a la fecha ya no bebía, que utilizaba un pellet. Se logró establecer que hace un tiempo ya que venía bebiendo con frecuencia, que no había dejado el alcohol, teniendo en cuenta además pendientes en algunos establecimientos, donde no habría cancelado algunas cosas que consumió. Tampoco hacen alusión a que el occiso era violento, bajo los efectos del alcohol, que incluso tuvo causas judiciales por amenazas, por daños, en dicha condición, tanto con cuñado como con vecinos. Ninguno de los familiares hizo mención tampoco que él en algún momento tuvo a cargo un local nocturno, situación que, omisión, digamos, que en la entrega de información efectuada a los imputados que a los oficiales les parece interés criminalístico en el informe policial. Luego también describen el comportamiento atípico de los imputados en cuanto a describir de que la víctima con él no tenían problemas. Llama la atención también, en base a testimonios que se han obtenido, de que Margarita se ha preocupado de obtener dinero de personas que podrían deberle a su marido, encargándose ella de cobrar algunos dineros, de vender los cerdos que tenía Omar, haciendo presente a este efecto, señoría, de que Omar Díaz mantenían como grupo familiar una parcela en el sector del Andino. Ahí se encuentra habilitada una chanchería que a la época de los hechos tenía a lo menos 15 ejemplares porcinos, de acuerdo también a la versión que entrega el grupo familiar y otros testigos también de aquellas circunstancias. Y esto también para justificar esto cuando se hablaba de que cruzó a la casa de la vecina para negociar o hablar respecto de la posible venta de un chancho. La policía también advierte que los imputados en su
esperable calidad de víctima, nunca establecieron ningún contacto ni interés con la investigación, haciendo presente de que en este caso hay cerca de 30 años de matrimonio en el caso de víctima con una de las imputadas. Luego, magistrado, otras cosas que contiene ese informe policial en su parte ya conclusivas. Mencionan aquí de que a la mañana siguiente, haciendo referencia al día 6 de febrero del 2018, Constanza relata que, señala ella, me levanté a las 8 para ver si mi padre ya había llegado. No ocurrió y nos mantuvo preocupados a todos. Yo le escribí a mi jefe para decirle que llegaría más tarde. Y mi madre empezó a llamar a todos los que viven por la parcela de mi papá para ver si lo había visto por el sector, llamando en primera instancia a su cuñada Marbet, quien le contestó que no había visto a mi padre desde el día anterior y que incluso no le había llevado sus bidones con agua. Aún más preocupados, continuó con las llamadas, pero nadie sabía nada de mi padre, lo que nos generó mayor preocupación ya que esto nunca había pasado antes. Estos dichos, señala el informe policial, son falsos. Se logró establecer a través del análisis del tráfico de llamados de Margarita Pérez que ésta no realiza llamadas desde su teléfono móvil, recibiendo ella solamente una llamada de parte de la cuñada Arbet Díaz, y no realizada por Margarita Pérez como declara la hija. Es llamativo, a juicio de los oficiales investigadores, que Omar Díaz en su declaración, prestada el 11 de febrero, no hizo mención a que el día 5 de febrero, en horas de la noche, su madre le habría pedido a él salir en auto a buscar a su padre, desaparecido por las cercanías del domicilio. La madre Margarita se encarga de mencionar en su declaración que cuando eran cerca de las 11 de la noche, al notar que su marido no regresaba, se preocupó, le dice a su hijo si puede acompañarle, que fueron al almacén El Ahorro y que habrían hecho algunas búsquedas. Esta situación, señoría, no es, bueno, como ya se señaló del informe psicológico, Margarita luego no ratifica, es decir, desmiente esa situación, y Omar tampoco señala de que se produjeron esas búsquedas. Y desde ya hacemos mención, señoría, que dentro de los antecedentes de la carpeta investigativa, Marbet en su declaración señala haber podido revisar las cámaras del día 5 junto a la imputada doña Margarita, y solo se advierte en el registro de cámaras la vez se posiciona en dicho lugar Margarita en el momento en que fue a recargar el teléfono celular de don Omar Díaz Barría, pudiendo dar por establecido o por cierto aquella circunstancia, digamos, de haber efectuado esa acción. Sin embargo, señalan que no hay del análisis que efectuaron ellas ese día en el almacén El Ahorro, una presencia posterior de Margarita o de Omar en el establecimiento del ahorro. Luego, se hace presente además que el día del hallazgo del cuerpo, efectivos policiales se constituyeron en el domicilio, efectuaron también un ingreso al domicilio, y que en este caso Omar Díaz Pérez tenía una especie de cultivo de cannabis sativa. Se le pregunta acerca de la procedencia de esta sustancia y él, indicando en circunstancias que era el día que se habían recientemente enterado del hallazgo de su padre, indica que estas especies o que estas plantas eran de propiedad de su padre. Y advierten los policías que esto lo señaló con la clara sentido de evadir responsabilidad en torno a la tenencia de esas plantas, pero señalan que luego él señaló que eran de su propiedad. Y hacen el alcance ahí los oficiales investigadores de que en esas circunstancias les resulta, digamos, extraña estas circunstancias de haber culpabilizado de esta circunstancia a su padre. A ver, disculpe, me parece que se perdió la conexión con la PDI, no lo veo en pantalla. Eso mismo estaba advirtiendo, magistrado, no veo no veo la cámara de la PDI con los imputados. A lo mejor se les acabó el tema de la batería del celular. Voy a tratar de comunicarme con alguna persona Ya, para retomar. Bueno, mientras tanto se dictó un receso.
que se mantenga la conexión, pero detengamos el audio, la grabación. Magistrado, me dicen que tienen un problema técnico y que lo están solucionando.